José Antonio, primero agradeceros la oportunidad de estar un ratito juntos y bueno, comentar cosas sobre los voltios y la electricidad y esas cosas, ¿no? Vamos a ver, la energía es cara, muy cara, cada vez más cara. No sé si estáis viendo las noticias de los últimos días de que el mercado mayorista se ha disparado, bueno, pues está en unos niveles exorbitados, pero ahí estamos hablando de la parte libre del mercado, de la parte que, pues eso, que es libre, que se fijan los precios, etcétera. Pero hay una parte regulada, que es, entre otros, el término de potencia, que no admite negociación, que no se puede discutir con nadie y qué es lo que hay, y que la única forma de reducir la factura, y mucho, es cuando se hace un proyecto, cuando se diseña una instalación, etcétera, pues ajustar esa potencia, cosa que no es fácil, ¿no? Entonces, la charla de hoy, que no va a ser muy larga y bueno, pues me podéis interrumpir cuando queráis y hacerme las preguntas y comentamos, etcétera, es comentaros qué ha pasado el 1 de agosto. El 1 de agosto pasado lo que pasó es que se paga un término regulado en potencia y un término regulado en energía, que no admite negociación, y el término regulado de la potencia sufrió un aumento importante, muy importante, del orden de más del 115, 150%. Y el término de la energía pues, sufrió una bajada del orden del 60, 70%. ¿Eso qué quiere decir? Pues, jolín, que la potencia se ha convertido en un bien caro y que hay que saber administrarlo y administrarlo bien. Y eso pues se hace desde la etapa de diseño de la instalación hasta que llega la contratación y sobre todo el uso, ¿no? Entonces, primero es saber un poquito la estructura, vamos a ir rapiditos, ¿no? Más que nada el concepto, la estructura de mi factura de electricidad. Bueno, pues si veis una factura de electricidad, al final un 20 y tantos % son impuestos, un 60% son términos que se regulan en el BOE y solo alrededor del 20% es la energía, el coste de la energía. Esta parte roja es la que en los últimos días está sufriendo una subida, pues para que os hagáis una idea de la variación en el año. En abril hubieron los mínimos históricos de la historia del pool, cerrando abril fue a 18, 19 euros megavatio la media de abril, y antes de ayer por la tarde, a las 7 de la tarde, la energía valía 103 euros. O sea, hemos pasado de una media de abril de 20 a 103, pues eso no lo aguanta nadie, ¿no? Vale, pues entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando que dentro de estos conceptos regulados, donde hay un montón de historias, la tarifa de acceso al final es el 50% de la factura eléctrica. Esa tarifa de acceso, ¿dónde está? Bueno, aquí veis, esto es un ejemplo real de un consumo industrial, donde consume del orden de 100.000 kilovatios. Esto es real, absolutamente real. Y aquí veis que la energía sin margen comercial, esto es considerando un margen comercial cero, la energía es un 25% de los costes. Y la tarifa de acceso, un 50%. El número gordo, tarifa de acceso, lo pone el gobierno, término regulado, vale la mitad de la factura eléctrica, más o menos. Bien, pues, ¿dónde está esa tarifa de acceso, que es la mitad de la factura eléctrica? Pues esa tarifa de acceso, en una factura que tenemos término de potencia y término de energía, la tarifa de acceso es todo el término de potencia y una parte de la energía, ¿vale? ¿Qué ha pasado en el 1 de agosto? No sabemos qué va a pasar ahora el 1 de enero, ¿eh? El ministro, pues todavía no se ha pronunciado claramente si la tarifa de acceso la va a tocar o no la va a tocar. Pero en cualquier caso, se tocó en el 1 de agosto, esto subió una barbaridad, ahora veremos, y esto bajó. ¿Qué ocurre? Ahora lo veremos cuál es la repercusión en los gráficos. Pues que nuestra parte fija de nuestro consumo de energía eléctrica
ha subido mucho y nuestra parte variable ha bajado. ¿Qué creéis que va a estar ahí implicado en que mi factura suba o baje? ¿Qué le va a pasar a mi factura? ¿Va a subir o va a bajar? ¿Qué creéis? Si mi parte fija sube y mi parte variable baja, ¿qué le pasa a mi factura? ¿Y por qué? Depende del consumo, ¿no? Depende del factor de utilización. Entonces, o aumento el factor de utilización, con lo cual pagaré más porque consumo más, pero en proporción mi coste específico del kilovatio es menor, o ajusto potencia, pero por lo menos saberlo, ¿no? ¿Cómo afecta eso? ¿Cómo afecta ese factor de utilización? Pues vamos a verlo. El término de energía es tarifa de acceso y un precio que tiene otras historias, pues, el margen comercial, el coste de la energía, otros conceptos regulados, y el término de potencia es todo tarifa de acceso. Bueno, pues ¿cómo han variado las tarifas de acceso el 1 de agosto? ¿Cómo variaron? Pues fijaros, aquí tenéis el término de potencia, esto es el término de potencia, esto es el término de energía. La parte, vuelvo hacia atrás, lo que tenemos en esa tabla es estas dos cositas naranja del coste de la factura. Bueno, pues la parte naranja, que es toda la potencia, y el trocito de energía de la parte naranja. Y esto es todas las tarifas de acceso. Tenemos de la 2.0 a la 2.1, con sus variaciones de discriminaciones horarias, de 2.0 a 2.1 es baja tensión con potencias inferiores a 15 kilovatios. La 3.0 es baja tensión, con todo el resto de baja tensión con potencias superiores a 15. Y la 3.1 ya es consumo totalmente industrial, alta tensión, hasta 450 kilovatios contratados, y la 6.1 ya es alta tensión, grandes industrias de más de 450. Fijaros en los numeritos rojos, cuál ha sido el 151%, o sea, si antes se pagaba, antes de agosto, 15 euros más impuestos por cada kilovatio contratado al año en una tarifa de baja tensión, ahora se pagan 40. ¿Esa es la oferta de Iberdrola? No. Esa es la oferta de la Administración española. O sea, a ver, echo hacia atrás, si quiere funcionar esto. Me voy a acercar, aunque me han dicho que no me mueva de aquí porque no hay luz, pero me voy a acercar. Cuando tú contratas la energía, te dan un precio de potencia y un precio del término de energía. El precio del término de potencia, innegociable, es tarifa de acceso. Bueno, estoy simplificando mucho, ¿no? Pero innegociable. Dice, ahora voy a negociar mi precio de energía, los 12 céntimos, los 15 céntimos por kilovatio, los 5, lo que sea. De ese trocito, o sea, de ese 5, 10 o 12 céntimos de energía, tú solo negocias esto, esta parte roja. ¿Por qué? Porque una parte es tarifa de acceso innegociable y otra parte son desvíos, moratoria nuclear, la tasa municipal, la garantía de potencia. Bueno, realmente lo estoy diciendo mal. Lo que están negociando es el margen comercial, porque la energía tiene un coste. O sea, que tu negociación, No. Esos precios que vemos en la siguiente tabla, de toda la suma de todo esto, es solo este trozo y ese. Con lo cual, ahí no hay negociación posible. A ver, no hay negociación posible. El comercializador es libre de regalarte la energía o cobrártela 6 veces más cara, pero él luego tiene que pagar una tarifa de acceso al distribuidor y tal, y lo lógico es que te vaya a cobrar lo mismo que él tiene que pagar luego en esa parte naranja de ahí. ¿Y esa parte naranja qué vale? Pues eso, vale eso. La parte naranja de la potencia, un kilovatio valía, estos son euros kilovatio y falta poner año, es lo que cuesta el término de potencia. Por ejemplo, una casa normal con 6 kilovatios, por poner un número redondo, 6 kilovatios, que esté en una 3.0, pues si la tarifa de acceso eran 17, 18, 20, 120 euros al año ahora lo veremos, de potencia, pues ahora pues 30,
180. Pero a cambio, esa parte naranja, vuelvo hacia atrás, lo que hay aquí, tiro hacia atrás otra vez, que es este trocito, eso ha bajado. Pero tú en una factura, esto lo pagas, enciendas el interruptor o no lo enciendas. Y esto lo pagas dependiendo de cuántos kilovatios hora has consumido. ¿Vale? Esto es fijo y eso es variable en tu factura. Por eso, la única manera de que los pequeños consumidores, como somos todos nosotros, ahorremos en nuestra tarifa eléctrica sería contratar una potencia menor si es que no me van a saltar los plomos, como se suele decir, para que me bajen factura bimensual. Sí, pero te cambio una palabra de lo que dices, que tienes toda la razón. Contratar la potencia que necesite. Contratar no una potencia menor, la que necesite. O sea, si contrato más, estoy tirando el dinero, y si contrato menos, dependiendo en qué tarifa, o me va a saltar el IPC, o el contador inteligente, o el maxímetro me va a penalizar, o lo que sea. Al final, como pasa con todo en esta vida, si una cosa es cara, tú tienes que optimizar su consumo. Y para optimizar su consumo, tienes que saber cómo lo consumes. Ahora se hace imprescindible saber tu hábito de consumo, tus necesidades. Oye, pues si tengo termo y vitrocerámica y no sé qué, pues al termo le pongo un reloj y a lo mejor con 6 horas por la noche ya tengo agua para todo el día. Yo qué sé. Al final uno, y lo traslado a la industria, cuando hacéis un proyecto tenéis o hay que saber, oye, ¿cuáles van a ser tus hábitos de consumo? O sea, son multitud las industrias donde llegas y dices, pero hombre de Dios, ¿cómo tiene usted esta potencia? O sea, me regatea en el precio de la energía que le quite para ahorrarse, no sé qué, y está... Es que la que me dijo el ingeniero, la que venía del proyecto, dice, joder, ¿no? Eso hay que mirarlo, ¿no? Entonces, pues ya veis que ha subido bastante la potencia y la energía, bueno, pues ha bajado. Entonces va a depender de tu factor de utilización. Voy a poner las fáciles primero. La 2.0 es la habitual, ¿vale? La 2.0 es la habitual en las casas. Pues fíjate, esto es el incremento, hemos dicho que la tarifa de acceso, vamos a poner números gordos y simples, la tarifa de acceso, que no se puede negociar, es la mitad de mi factura. Si tú estás pagando 100 euros al mes, sabes que más o menos, 50 es la mitad pertenece a la tarifa de acceso, que es lo que ha variado. Entonces, ¿qué significan estas gráficas? Aquí está tu factor de utilización, que ahora lo explico. Ahí está tu factor de utilización en tanto por cien, a ver, sí, en tanto por cien lo puse. Y aquí está el incremento en tanto por cien de tu tarifa de acceso. ¿Vale? Vamos a suponer, por ejemplo, que tienes 5 kilovatios contratados. 5 kilovatios contratados, ¿qué sería un factor de utilización del 100%? Pues sería 5 kilovatios que tengo contratados por 8.000 y pico horas al año, más o menos 40.000 kilovatios. O sea, si yo consumiera en mi factura 40.000 kilovatios hora, tendría un factor de utilización de esa potencia del 100%. Sería lo ideal. Bueno, lo ideal también para la compañía eléctrica, pues que cobraría una pasta, ¿no? Pero bueno, fuera bromas. Hemos dicho 5 kilovatios por 8.000 horas, números gordos, 40.000. ¿Qué consume? ¿Qué creéis que puede consumir una vivienda normal? ¿Cuál es, según el IDAE y todos estos, el consumo medio anual de una vivienda? Sí, anual. ¿Qué creéis? Un poquito más. Sí, pero por ahí 4.000, 5.000, vamos a poner 5.000. Vamos a poner 5.000 kilovatios, 50.000 kilovatios al año, el 100%, y 5.000 tal. Quiere decir que el factor de utilización, más o menos, de una vivienda está del orden del 10%. Si nos vamos aquí, vemos que con un factor de utilización es que lo han hecho clavado, con un factor de utilización del 10%, no tengo sobrecoste.
Si yo tengo una casa en la playa que voy un mes al año y mi factor de utilización es el 2%, me va a subir del orden de un 50, un 40 o 50% mi tarifa de acceso. ¿Me seguís o...? ¿Vale? Entonces depende todo del factor de utilización. Y si consumo más de un 10 o un 15% de factor de utilización, es que bajo mi factura. ¿Vale? Entonces la repercusión, cuando los clientes nos preguntan, oye, ¿y cómo me va a afectar la subida o la modificación de las tarifas de acceso de agosto? Pues ni puñetera idea si no se estudia caso por caso. Luego aquí tenéis la 2.1, que es de 10 a 15 kilovatios. Esta es la 2.0 con discriminación horaria y la 2.1 con discriminación horaria. La línea roja es para las horas que se consumen punta, cuando hay varios periodos, cada periodo es un mundo. Vamos a ver consumos industriales. Fijaros, vamos a coger una 3.1. Esto lo pasarán en PDF o en papel y bueno, lo podéis ver, ¿no? Pero vamos a ver una 3.1. Una 3.1 tiene punta, llano y valle. La punta es el rojo, el llano es el amarillo y el valle es el verde. Para que no te suba el coste de la tarifa de acceso en valle, en punta, te tienes que ir a factores de utilización del 70 y tantos %. O sea, a la mayoría de industriales, de consumos industriales, le va a subir la factura en punta. Pero, si tú consigues consumir por la noche, vas a tener un descuento, ¿vale? A partir del 5, el 6% de factor de utilización, entonces no es fácil. La única recomendación es ajustar las potencias al máximo. Y luego, pues, a lo mejor rezar un poco, decir, a ver qué pasa, pero os puedo decir que incluso en industrias más o menos similares, al final coges la curva de carga, la metes en la Excel y le das al botón a ver qué pasa, ¿no? Para decirle al industrial, oye, pues ¿te va a subir la factura este año o no te va a subir la factura? Depende sobre todo del factor de utilización que se haga de la potencia. Mira, esto es un ejemplo real. Esto es un ejemplo real. Esto es una 3.1 que consumía 100.000 kilovatios, que tiene una potencia contratada de 80 kilovatios en P1, 80 kilovatios en P2 y 80 kilovatios en P3, que esos 100.000 kilovatios los reparte, un 20% los consume en horas de punta, un 40% en horas de llano y un 40% en horas de valle, ¿vale? Consume 100.000 kilovatios hora al año con este reparto. ¿Qué le va a pasar? Bueno, con este reparto de este consumo con estas potencias, su factor de utilización es este. Él está funcionando en este punto de la curva de punta, tiene un factor de utilización del 18% en punta, del 15% en llano y del 12% en valle. Ya veis que le va a subir el coste total de la tarifa de acceso en punta, le va a subir en llano y le va a bajar en valle. ¿Cómo? Pues fijaros, aquí tenéis en verde clarito lo que él pagaba por el término de potencia antes de la subida y en verde oscuro lo que paga después. Estos son euros. Y aquí en azul claro lo que pagaba por la parte de peaje de la energía y en azul oscuro lo que paga ahora. ¿Cuál es el resultado? Pues creo que lo tengo por aquí. Aquí está, ¿veis? Verde lo que pagaba por potencia y verde lo que paga ahora, azul lo que pagaba por la parte del peaje de la energía y azul lo que paga ahora. Con lo cual a esta empresa le va a subir la factura en 2.200 euros al año, más impuesto eléctrico, más IVA. ¿Qué puede hacer este hombre? Pues lo que se le propuso fue ajustar la potencia. Eso decir, oye, puedes ajustar la potencia, bájala para que estas barras verdes oscuras bajaran.
Esto es un caso real. La simulación siguiente es decir, si esta empresa, en vez de consumir 100.000 kilovatios, consumiera 200.000, su factura al año sería más cara, evidentemente, pagaría más dinero, pero el precio por kilovatio bajaría. Fijaros, simplemente, fijaros, echo hacia atrás, fijaros con 80 kilovatios contratados y 100.000 de consumo, ¿dónde están los puntos de funcionamiento? ¿Vale? Si simulamos que en vez de 100 consume 200, los puntos de funcionamiento se han trasladado a la derecha, el factor de utilización es mayor, evidentemente, y la repercusión es que se ahorra 52 euros. Paga más, porque consume más, pero la repercusión de la subida de peajes es menor, con lo cual o lo estudias caso por caso o no sabes qué va a pasar. Y esto, a ver, esto es una tablita, por ejemplo, la 2.0 que es la doméstica, vamos a la 2.0 y la 3.1, arriba tenéis consumo y aquí tenéis potencia contratada. Si cogemos una 2.0, pues una potencia contratada de alrededor de 6, 5,75 la normalizada, dependiendo del consumo anual, en las casillas tenéis ya en euros la repercusión. Quiere decir que una casa con 5 o 6 kilovatios contratados que consuma a partir de 5.000 kilovatios, pues la repercusión es que su factura baja. ¿Me seguís? ¿No? Preguntar si tenéis alguna duda, porque esto al final yo voy hablando y me voy enrollando, ¿no? Si nos vamos a una tarifa industrial, a la 3.1, tenemos arriba consumos, kilovatios hora, al año, y aquí tenemos potencias contratadas y aquí los periodos. Si cogemos, por ejemplo, un suministro que tenga 100 kilovatios en punta, 100 en llano y 100 en valle, pues en punta pues ya puede consumir mucho, ya puede consumir lo que quiera casi, que incluso consumiendo 60.000 kilovatios en punta, es una burrada para 100 kilovatios contratados, va a pagar más, va a pagar 1.500 o 1.400 euros más. ¿Vale? Si miráis la tabla de lejos, pues os hacéis una idea de dónde, cuántas subidas hay o no. Vale, y por último, un vistacillo nada más a cómo se factura el término de potencia, saber una pincelada de cómo funciona el término de potencia y cómo hay que más que cómo hay que contratarlo, saber en qué penalizaciones podemos incurrir, ¿no? Por ejemplo, en suministros con potencias inferiores a 15 kilovatios no se mide la potencia. O nos sobra o nos falta. Y si nos sobra estamos pagando de más porque siempre pagamos la potencia contratada y si nos falta potencia nos va a disparar el ICP o el interruptor que llevan ahora los nuevos contadores de telegestión y todo ese rollo. Pero en la tarifa 3.0 y la 3.1, baja tensión más de 15 y 3.1, alta tensión menos de 450, la potencia se mide, ya no se controla, ya no hay un interruptor que salte, la potencia se mide por maxímetro. ¿Y eso cómo funciona? Pues tenemos una potencia contratada por periodos, una potencia que contratamos por periodo de un año, o sea, un valor para punta, un valor para llano, un valor para valle, esto hay que multiplicarlo por 3, lo que veis aquí, o hacerlo 3 veces. La norma nos dice que tenemos un margen de variación donde no nos va a pasar nada, si nuestra demanda está ahí, y pueden ocurrir varias cosas. Que nuestra demanda de potencia al mes, aquí estamos hablando de periodos de facturación, el mes, por ejemplo, no llegamos a la potencia contratada. Pues pago el 85% de la contratada, ahí estoy tirando el dinero. ¿Vale? Lo que pasa es que cada mes es distinto, ¿no? Si todos los meses son así, lo que tengo que hacer es bajar potencia, evidentemente.
El problema es cuando cada mes es distinto, pero bueno. Si mi demanda de potencia está en esta franja de variación que me da la regulación, perfecto, porque me cobran exactamente la potencia que yo he demandado, ni más ni menos, en ese mes. Y si me paso, dicen, bueno, pues mira, la penalización va a ser el doble de lo que excedas el 105% de tu potencia contratada. Y se va a facturar tantos kilovatios de potencia como estos, ¿no? Porque al final el término de potencia es cuántos kilovatios de potencia tengo que facturar por su precio, que es el que ha subido, ¿no? Entonces, pues esto es muy fácil de ajustar la potencia cuando mi demanda mensual es siempre la misma. Cuando es estacional o soy un regante o mi industria tiene pues picos de funcionamiento, ya no es tan evidente, porque unos meses vas a estar por aquí, otros meses vas a estar por aquí. ¿Qué potencia contrato? Pues hay que echar unos números, para hacer una función y ahí es el mínimo, ¿no? Con qué potencia ni pago demasiado por excesos, ni pago demasiado por quedarme corto y estar pagando el 85%. Eso hay miles de Excel que lo hacen, pero hay que echar unos números. Esto en 3 periodos. En 3 periodos donde esta raya amarilla es mi maxímetro del mes. Entonces a mí me van a medir mi potencia a facturar en 3 periodos, en baja tensión o en alta tensión, me van a facturar por lo que haga yo al mes de máximo, ¿vale? Me da igual pasarme una vez o que una vez llegue a esto y ya no vuelva a llegar más, que todas las horas del mes sean así, etc. Pero cuando pasamos a 6 periodos, mi penalización por potencia, mi facturación por potencia, ya no va a depender de mi techo, de a dónde haya llegado. ¿De qué va a depender? Alguien lo sabrá. ¿De qué depende en 6 periodos? ¿Alguien lo sabe? ¿Nadie se hace una idea? Bueno, pues si en 3 periodos depende... Además, esta barra amarilla se va midiendo cada 15 minutos. Cada 15 minutos el contador hace la media de esos 15 minutos de la potencia media, hace la potencia media de la potencia instantánea y se saca esa potencia media, la va guardando y al final del periodo de facturación dice el máximo de este mes ha sido este y con eso se factura. En 6 periodos no se factura con el máximo mensual. En 6 periodos, que lo tenemos aquí, tenemos una potencia contratada y lo que se hace es, se mira cada uno de los cuartos de hora que ha tenido el mes. Si esto fueran 3 periodos, cogeríamos únicamente este valor, el máximo del mes. Cuando digo mes es periodo de facturación, que suele coincidir con el mes. En 3 periodos cogeríamos este valor máximo y aplicaríamos la regla que hemos visto en la otra transparencia. En 6 periodos no. En 6 periodos lo que hacemos es, primero nos van a cobrar toda la potencia contratada, ¿vale? En 3 periodos nos cobraban la barra naranja dependiendo de los maxímetros y de la contratada. Eso en 3. Dime. Claro, sí, eso es lo que he dicho, a lo mejor no me he explicado muy bien. Esto hay que hacerlo para tu potencia en punta y ver maxímetros de punta, pam, pam, pam. Y te sale uno de estos 3 casos. Y ahora me voy al llano. Y en el llano tengo mi potencia en llano y lo hago. Y me aparece otro renglón en la factura y dice, y ahora por llano paga tanto. Y ahora en valle. O sea, eso se hace para cada uno de los 3 periodos. Y se calcula la potencia a facturar, sea la que sea, para cada periodo. Se multiplica por el precio y a volar. En 6 periodos se hace lo mismo para cada una de las 6 potencias contratadas, lo mismo que vamos a ver aquí. ¿Y qué pago en 6 periodos? Pago lo verde, para empezar a hablar. O sea, yo he contratado 500 kilovatios, lo verde lo pago 500. Y ahora ¿puedo pagar excesos o no? Fijaros que el concepto es distinto. En 3 periodos
dependiendo de lo que tenga contratado, junto con mis valores amarillos, que son mis maxímetros, esas dos cosas juntas, por medio de una función que es esto, me da un valor naranja y por ese valor naranja pago y se acabó. En 3. Potencia contratada más maxímetros. Hago la formulita, potencia que me cobran. En 6 periodos no. En 6 periodos es potencia contratada, esto, la pago, tal cual. Tal cual. Y ahora, vamos a ver si tengo que pagar además un recargo. ¿Cómo se calcula ese recargo? Pues ese recargo lo que hacemos es, o lo que se hace es, mirar cada cuarto de hora. Por ejemplo, aquí estamos, si estuviéramos en periodo 1, pues todos los cuartos de hora de todas las horas que han sido periodos 1 del periodo de facturación. Y lo que hago es saber cuánto me paso. Si tengo 520 kilovatios contratados y mi potencia media cuarto horaria en el primer cuarto de hora es 530, pues eso vale 10. Tan sencillo como eso. ¿Y qué hago con esas puntitas rojas? Pues lo que hago es primero calcularlas, ¿vale? Las calculo, ya las sé, esos son números, 10, 30, 20, esos son kilovatios. Es una diferencia en kilovatios que me he pasado. Las elevo al cuadrado. Vamos mal, vamos mal. Bueno, al final lo que hago es saco la media cuadrática, ¿no? Las elevo al cuadrado y saco su raíz cuadrada, la media cuadrática. Y he conseguido trasladar todos esos excesos de cada cuarto de hora a un numerito que son kilovatios. Ese número aparece en factura. Unos lo llaman, Iberdrola lo llama SPFP, sobrepasamiento de factor de potencia, otros lo llaman A sub CI, que es como lo llama la norma en el ministerio. Ese numerito aparece. Y ese numerito, que aparece en las lecturas, es la media cuadrática de las veces que me he pasado, que sigue siendo kilovatios. ¿Ves? SPFP, sobrepasamiento del factor de potencia. ¿Qué hago con ese número? Voy a tener pues, 1 por cada periodo, ¿no? Pues ese número, que son kilovatios, lo afecto de un coeficiente dependiendo de qué periodo le toque. No es lo mismo pasarme en mi potencia contratada en el periodo 1, que es un periodo caro, que pasarme en el periodo 6, que es un periodo barato. Y ese coeficiente lo que viene a decir es, si usted se pasa en el periodo 1, pues le voy a cobrar todo lo que pueda, por 1. Si se pasa en periodo 6, pues va a ser el 17% de lo que sería si fuera periodo 1. Estos siguen siendo kilovatios, afectados por un coeficiente, y ahora sí, multiplicamos por un numerito que hace muchos años que no ha cambiado, que es 1,4064 euros por kilovatio, y se transforma ya en un concepto a facturar en euros en la factura. ¿Esto qué quiere decir? Pues que ajustar la potencia en 3 periodos, bueno, pues es relativamente fácil, te cogen el techo, incluso ajustarla en la industria también es fácil. Oiga, pues no ponga los compresores a la vez que no sé qué, o cambie usted pues, su forma de funcionamiento y tal, pero cuando te metes en 6 periodos, fijaros, si vais a una industria con 6 periodos y dice, ¿cuál es mi demanda máxima de potencia? Esta. Con ese dato no hay Dios quien optimice la potencia. Hombre, vamos a ver, si dice, mi demanda máxima de potencia es 610, ¿y qué potencia tiene usted contratado? 800. Joder, pues el ajuste gordo lo hacemos enseguida, ¿eh? No pase usted de 610. Pero, pues aquí a lo mejor la potencia óptima es esta, o a lo mejor es un poquito más baja. A lo mejor es un poquito más baja porque esto vale un montón. A lo mejor prefiero pagar excesos y ahorrármelo aquí. ¿Cuál es el...? Y además se hace, ¿eh? Los suministros que tenemos ajustados al pelo pagan un poquito de excesos, o un muchito también. ¿Cuál es el problema? Pues que esto es bastante difícil de controlar. O sea, pues bueno, si esto se ha debido a que se ha puesto el aire acondicionado,
Pues si el año que viene se pone 2 horas más, aparecerán 2 veces esto ahí y ya te ha echado por tierra todos los cálculos. Con lo cual hay que ser muy prudentes en 6 periodos. Yo por lo menos lo que hago siempre dejo esto, lo tiro un pelín por arriba porque el empresario o el gerente o el industrial o el técnico te dice: no te preocupes que voy a consumir igual, tú hazme... Y luego pone una máquina nueva, pone otra línea de fabricación, etcétera, ¿no? Vale, pues estábamos en esto y esto se hace para cada periodo. Para cada periodo de facturación pues se hace lo mismo, ¿no? P1, P2, P3, etcétera. Los excesos son los que son, se multiplican por... Cada periodo tiene sus excesos distintos, ¿eh? No confundirlos. Y ya está. Si tenéis alguna pregunta, si lo habéis entendido, que espero que sí, por lo menos un poco, pues yo encantado de responderos.